vamos a partir un poquito viendo la cumbre del Cerro del Plomo, ¿ya? Y contarles que el hallazgo de este niño se produce un 1 de febrero de 1954, que lo hacen 3 personas que andaban en busca de tesoros en la cumbre, y uno de ellos se quedó en el campamento base a 3.600 metros de altura porque era el de mayor edad. Por lo tanto, las 2 personas que hacen este hallazgo son los 2 más jóvenes, que es don Gerardo y don Jaime Ríos. Cuando ellos encuentran este hallazgo, ellos lo desentierran a los objetos que habían en la cumbre, en un pircado que existe allí, lo desentierran y se encuentran que no es un bulto cualquiera, es un niño que está alajado y que tiene un ajuar funerario que fue, digamos, dejado ahí como una ofrenda total, ¿ya? El niño es parte de una capacocha que se hizo en esta cumbre. Quiero, digamos, contarles 3 conceptos que nosotros hemos ido cambiando a través del hallazgo de este niño. Cuando recién se encontró, todos hablaban de la princesa, del príncipe, de la momia del Cerro del Plomo, ¿ya? Nosotros con el tiempo hemos ido cambiando ese concepto de momia, una porque es bastante dramático, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Este niño le hemos denominado desde hace rato el niño del Cerro del Plomo porque él no tiene intervención de terceras personas, ¿ya? Él es un cuerpo que está congelado, que murió por hipotermia, por congelamiento, y es igual que nosotros, que tiene todos sus órganos, está con toda su sangre, lo último que comió, por lo tanto no podemos hablar de un cuerpo de una momia. Cuando hablamos del concepto de momia estamos pensando en intervención de terceras personas, en preparación de un cuerpo, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo que quiero también, digamos, como concepto, cambiar un poquito de lo que se ha conocido hasta hace poco, es el concepto de santuario. Nosotros ya no hablamos del santuario del Cerro del Plomo, hablamos de los centros ceremoniales de altura. ¿Por qué razón hablamos de los centros ceremoniales de altura y no de santuario? Porque el concepto de santuario se asocia al catolicismo y estas comunidades, estos grupos culturales no tenían esa asociación aún en esa época. Por lo tanto, hablamos de los centros ceremoniales de altura. Y el tercer concepto que también quiero dejar desde un principio, aclararlo un poquito, es el concepto de sacrificio. Normalmente nosotros, inicialmente cuando se encontró, hablamos y decíamos, es un niño que fue sacrificado al dios Sol, ¿ya? Pero el concepto de sacrificio implica trauma, ¿no? Dolor, un episodio traumático para él. Y eso no pasó. Este niño, si ustedes van a ver más adelante su cara, su postura, es un niño que está en una actitud plácida, calmada, ¿no? Sin esa expresión de dolor ni de horror tampoco. Por lo tanto, hablamos de ofrendas, ¿ya? Este niño fue parte de una capacocha. ¿Qué es una capacocha? Una capacocha es una festividad que generalmente se hace durante o posterior o un poquito antes de los meses de cosecha en la cultura incaica. Pero también hay 2 tipos de capacochas. Una que se refiere a ofrendar animales, comida en estos centros ceremoniales, o una segunda capacocha, ¿no es cierto?, otro tipo de capacocha, que es la ofrenda humana como tal, ¿ya? ¿Cuándo se hacen estas ofrendas humanas? En ocasiones especiales, no se hacen todos los años ni con frecuencia, solamente cuando los sacerdotes oficiantes le sugieren al Inca que el pueblo está con alguna situación límite, es decir, cuando el Inca está en peligro de muerte o que está enfermo o cuando se ven, digamos, asolados por la hambruna
o cuando se ven, digamos, invadidos por otros grupos culturales, ¿ya? En ese caso, entonces, los asesores del Inca les sugieren hacer estas capacochas para aplacar, cuando hay hambruna, para aplacar la ira de los dioses, especialmente el sol, que era su máxima deidad, ¿ya? Aquí dice el adoratorio. ¿Qué significa esto? La cumbre del Cerro El Plomo tiene dos instancias. Una es el adoratorio que vemos acá, ¿no es cierto? Y que cuenta con estas pircas circulares similares a las que están a 5.400 metros de altura, ¿ya? Se supone, se cree, los arqueólogos suponen que estas pircas, este sector de la cumbre del Cerro del Plomo fue donde se hizo la ceremonia de ofrenda y posteriormente se sube a este niño 200 metros más arriba, donde ya es depositado y dejado, ¿no es cierto?, en la cumbre ya definitivamente para que él cumpla con su misión. ¿Cuál era esa misión de este niño? Este niño, cuando fue escogido, ¿no es cierto?, por el Inca para ser ofrendado, su misión era interceder ante los dioses, ante sus deidades, para un mejor bienestar de su pueblo, ¿ya? No solamente de su jerarca, sino de toda su comunidad. ¿Cómo son escogidos estos niños para estas capacochas? Los sacerdotes que sugieren al Inca que haga esta ceremonia, en particular por las razones que ya les comenté, ellos traen a niños, niñas, adolescentes de todos los ayllus que componen el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo es el imperio inca, ¿ya? Y este Tahuantinsuyo se divide en 4 suyos: el Antisuyo, el Contisuyo, el Chinchaysuyo y el Collasuyo. Se supone que vamos a ver también los distintos objetos que lo acompañan a este niño, que este chiquitín vendría del Collasuyo. ¿Qué abarca el Collasuyo? Abarca desde el altiplano boliviano-peruano, el noroeste argentino y parte del territorio chileno. Ahora, ¿por qué decimos que viene del Collasuyo y no viene de otra parte? Por crónicas que se han encontrado. Una de ellas, que es muy notable, es la crónica de Guamán Poma de Ayala, donde él grafica las vestimentas, las distintas actividades que realizaba la comunidad incaica, ¿ya? Y en una de esas láminas, preciosa por cierto, está la vestimenta de la gente que procedía del Collasuyo, ¿ya? Consiste en una especie de adorno, ¿no es cierto?, que va bajo la barbilla, que lo vamos a ver también, un uncu, que yo les he traído una réplica para que después lo puedan ver con más detenimiento, la finura de su tejido, un brazalete que va en su antebrazo derecho y lo más importante, sus mocasines, ¿ya? Los otros suyos no usaban mocasines, usaban usutas. ¿Qué son las usutas? Son una especie de sandalias, ¿ya? En cambio, los mocasines que vamos a ver van a quedar fascinados porque son de una factura y de una belleza realmente notable, ¿ya? Bueno, aquí vamos a comenzar a ver cómo fue preparado para esta ofrenda este niño. Lo que vemos ahí en la lámina, ¿no es cierto? Este cordón que tenemos acá da 5 vueltas. Y tiene un cordón que pasa bajo la barbilla, donde va este adorno de plata que les comentaba recién, ¿ya? Este cordoncillo, que está hecho de técnicamente dos cabos, o sea, 2 hilos, ¿no es cierto?, que van torcidos fuertemente, es una mezcla de lana y pelo humano. Así los hacían, ¿ya?, en este caso, porque este niño era una ofrenda especial, por lo tanto todo su atuendo tiene una forma especial digamos, en su factura de su vestimenta, ¿ya? Y también de los objetos que lo acompañan. Además, esto servía para afirmar su cabello, que está trenzado en más de 200 trencitas muy finas, ¿ya? Sobre este yauto tenemos este tocado hermoso cefálico, ¿no?, que es de lana
destorcidas, lanas de camélido adornadas con plumas de cóndor, ¿ya? Después tenemos esta lámina. Esta es una pieza importante de acuerdo a la lámina de Guamán Poma de Ayala, porque esto nos estaría indicando que este niño precisamente proviene del Collasuyo, ¿ya? Tenemos el brazalete, ¿no es cierto?, de plata, que es muy hermoso. Lo que ustedes ven aquí es tiene un orificio ahí donde pasa este cordón para firmarlo en su muñeca, pero lo interesante de esto es que está hecho con pelo humano, ese cordoncito, ¿ya? Muy finito. Después tenemos sus mocasines, que son de una belleza increíble. Nótese la factura, esto es una sola pieza completa y solamente tiene una costura en esta zona. Y está adornado con esta cinta técnicamente le llamamos en doble faz, porque no tiene derecho ni revés. Por ambos lados se ve como un derecho, ¿ya? No tiene revés, ¿ya? Y después vamos a ver acá una toma más pequeña, más cercana, para mostrarles esta zona. ¿Por qué quiero mostrarles esta zona? Porque estos zapatitos, cuando el niño fue sacado de su lugar de origen, ¿no es cierto?, lo sacaron, lo volvieron a enterrar a 3.600 metros, después llegó, ¿no es cierto?, al museo en marzo de 1954, todo eso generó un estrés en la fibra y en todo lo que es orgánico en general, ¿no? Porque piensen ustedes, cuando algo está en un ambiente estable por muchos años, este niño estuvo 500 años enterrado en la cumbre. Al ser sacado, todo ese microclima que él había formado en su entorno y en la pirca donde estaba, se rompió. Por lo tanto, tuvo que entrar a adaptarse a las nuevas condiciones medioambientales, ¿ya? Cuando llega al museo, llega a una cámara refrigerada que también se trata de dar la temperatura y la humedad para que esa estabilidad no se pierda, o sea, que se estabilice lo más pronto posible. Ya les voy a contar por qué es tan importante que él se mantenga estable, ¿ya? Tiene que ver mucho con la conservación de su cuerpo y de sus objetos, básicamente. Acá lo tenemos completo, ¿ya? Está con su uncu, ¿no es cierto?, que lo tenemos acá, está con su yacuya, que es una especie de chal que llevaba en los hombros, anudado bajo la barbilla, está con sus adornos cefálicos, ambos, su brazalete, sus mocasines, y vamos a entrar a ver el ajuar que lo acompañaba. Cada una de las piezas del ajuar que lo acompañan, cada una en sí es un espécimen especial, ¿ya? De gran factura, de gran colorido, de gran belleza. Todo preparado para esta gran ofrenda que ellos hicieron al dios Sol, ¿ya? Bien, este niño, aquí lo vemos, que él está sin sus mocasines y sin sus atuendos. ¿Por qué razón? Porque él está aquí en una doble cámara. Este es un higrómetro que nos permite ir controlando las variaciones de humedad, ¿ya? Si baja mucho, si sube mucho la humedad. Entonces se le optó en uno de los estudios del 1982, se decidió tomar una doble precaución. Aparte de su cámara refrigerada, tiene una doble cámara de acrílico que está sellada. ¿Para qué? Para que esta humedad no fluctúe tan abruptamente cuando la cámara hace su pausa de deshielo, ¿ya? Ahora, ustedes a lo mejor se estarán preguntando, ¿por qué es tan importante mantener la humedad estable? Como es un cuerpo como el nuestro, y todos ustedes deben de saber que el cuerpo está compuesto por más de 80% de agua, este niño, cuando ese equilibrio de su entorno se rompe, si baja mucho la humedad, él entrega de su cuerpo al entorno para lograr su estabilidad. Si la humedad sube abruptamente, el cuerpo absorbe esa humedad. Esas variaciones hay que evitarlas.
porque eso podría generar el inicio de un deterioro a posterior, a futuro, que por nada del mundo podemos dejar que pase, ¿ya? Sabemos que los microorganismos están en todas partes. Esta cámara generalmente se higieniza con productos especiales que no le afecten al niño, pero que sí maten todo tipo de hongos, de bacterias que puedan provocar un deterioro futuro, ¿ya? Ese es un control permanente que se hace cada 3 meses, cada 2 meses, y además se le colocan unas bolsas de sílica gel, que es un producto especial que absorbe todo el excedente de humedad que pueda haber en el entorno, ¿ya? Entonces, este higrómetro nos regula y nos indica cuándo tenemos que hacer esos cambios que les acabo de decir, ¿ya? Bien. Bueno, aquí tenemos la yacoya que iba en su espalda. Y ahora vamos a ver la ofrenda. Tenemos esta figurita que la voy a dejar para el final, que es muy hermosa, está hermosamente ataviada para la ocasión. Tenemos una bolsita de lana de vicuña, adornada con plumas de parinas rojas y blancas. Tenemos además 5 bolsitas de escroto de animal. ¿Y qué tendrán estas bolsitas en su interior? Pelo de él cuando era bebé, recortes de uñita, dientecitos temporales, lanitas de colores, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a pensar, sobre todo las mamás presentes, cuando nacen nuestros bebés tenemos la tendencia a guardarles los dientecitos temporales, le ponemos lanita roja para las malas vibras, ¿no es cierto? Tenemos una serie de situaciones que hacemos inconscientemente, pero que no son de ahora, que son de nuestros antepasados que los hacían. Guardamos el pelito, guardamos un montón de cosas que cuando nuestros niños son extremadamente bebés, él también tiene guardado sus dientecitos, recortitos de uña, etc. Bueno, esta ofrenda además tiene este llamito precioso, hecho en oro y plata de baja ley. También tenemos un llamito de concha de muyú. La concha de muyú, para los biólogos, es una ostra espinuda de aguas tropicales, pero también para estas culturas era un bien de prestigio, ¿no? Que ellos intercambiaban para hacer objetos de valor que ellos consideraban. Entonces, el muyú o la concha de espóndilo, que es el género de esta especie, está presente en muchos de los objetos que estas culturas hacían, ¿ya? No solamente para ofrendarla, sino también para intercambiarla. Bueno, aquí vamos a ver la figurita de plata que vimos vestida, aquí la desvestimos. Y es una figura femenina, muy bella. Se dice, se extrapola, se piensa, la gente que ha realizado, los arqueólogos que han hecho investigaciones, que esta figurita podría estar representando a su madre que lo acompaña al más allá, ¿no? En esta misión que le ha dado su pueblo. Y esa sería la razón por qué esta figurita está ricamente ataviada, con una vestimenta especialmente decorada, con un ropaje muy fino, ¿no? Aquí vamos a ver su vestido, que es un axu. Después tenemos una faja que está decorada, que es la misma decoración que tiene el cordón que va a firmar el axu y también la misma decoración que tiene la giglia de esta figurita. Esta fajita es muy hermosa porque es lo mismo que yo les comentaba de los zapatos. Es una técnica de tejido que por ambos lados es derecho, no tiene revés, ¿ya? Por lo tanto, el diseño que nosotros vemos en este sector también está por la otra cara. Si hablamos de anverso o reverso, en ambas caras está el mismo diseño, ¿ya? Es una técnica muy difícil de poder reproducir, ¿ya?
cuesta mucho. A los textileros o textileras les cuesta mucho porque es bastante compleja la forma de urdir y de tejer para lograr este sistema. Por otro lado, acá tenemos extendida la giglia. Como ustedes pueden ver, esta giglia, al igual que los zapatitos, también fue presa del deterioro post-desenterratorio. ¿Ya? Y es porque cuando una fibra sale, ¿no es cierto?, lo que les decía recién, cuando un objeto sale de un entorno donde ha estado por tanto tiempo estable, pierde ese equilibrio, por lo tanto queda susceptible a cualquier ataque de cualquier larva, de cualquier insecto. ¿Ya? Lamentablemente pasó con esta giglia y también pasó con los zapatitos que fueron reparados. Lo que ustedes ven aquí no es es una tela especialmente traída de Francia que se llama crepelina. Es una tela hecha de gusano de seda que se usa mucho en las restauraciones de textiles, que son los más delicados. ¿Ya? Y los zapatitos fueron también reparados con hilos de algodón. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente. Aquí tenemos ya la figura con su atuendo. Nuevamente aparece nuestra concha de Muyú adornando este cordón hermoso que tenemos acá y tenemos su tocado cefálico. Si ustedes hacen un poquito de memoria, las plumas de Parina eran rojas, pero si ustedes se fijan, este rojo es mucho más intenso, porque también ellos intercambiaban plumas, intercambiaban maderas, intercambiaban objetos de metal, ¿ya? Siempre ellos tenían un intercambio dentro de los distintos grupos, dentro de las distintas comunidades, ¿ya? Y estas son plumas de aves tropicales, no son plumas que sean de Chile o de alguna ave en particular. Estos son todos plumas de la Amazonía. Aquí ya la tenemos vestida, ¿no? Y vamos a la siguiente. Acá tenemos las bolsitas de escroto, un acercamiento para verlas mejor. Tenemos la bolsita. Se fijan, el color de las plumas es muy distinto, es mucho más tenue el rojo. Después tenemos acá el llamito y esta figurita hermosa. Aquí tenemos el anverso y el reverso o el anverso y el reverso. ¿Ya? Es la misma figurita, solamente que esta concha por un lado es absolutamente roja y por el otro está mezclado, ¿no? Mezclado blanco con rojo. Bueno, aquí está el niño en toda su esplendor, su cara plácidamente. Si ustedes se fijan, él tiene un color rojizo porque fue pintado para la ocasión, ¿ya? Con algunas líneas que no se alcanzan a ver en su carita acá, pero que tiene, es ocre amarillo, ¿ya? Que era parte de los colores que se usaban para el ritual que ellos realizaban, ¿ya? Bueno, vamos a finalizar con esa foto. Tal vez algunas cosas que se me olvidaron de decirle al comienzo es que este niño lleva 60 años en nuestro museo. Nuestra responsabilidad diaria, 24 horas del día, es estar pendiente de su estado de conservación, de funcionamiento de la cámara. En caso que falte electricidad, tenemos un motor electrógeno que es tan, digamos, personal especializado para echarlo a funcionar. Estamos constantemente revisando temperatura, funcionamiento de la cámara, humedad, etcétera, etcétera. ¿A qué temperatura lo mantenemos? Entre 0 grados y menos 4 grados. Ya les comenté la humedad, que fluctúa entre 42% y 45%, no más que eso.